orden de los caballeros templarios? Vamos a hablar hoy de la parte histórica fuera de la mitología. Algo muy interesante es que esto siempre ha tenido mucha información errónea, precisamente porque los autores que han escrito sobre este tema tan interesante nunca han viajado a los lugares donde son los puntos culminantes para poder, bajo la arqueología y los castillos de los templarios, que dan evidencia de su existencia. Pero el tema de hoy es algo muy interesante y antes que nada quiero hacer un preámbulo de dónde provengo yo en esto. Y siempre hablo por arribita en todos los programas sobre mi afiliación a muchas de estas escuelas fraternales y aquellas que son también esotéricas. La orden templaria se establece en esa época medieval bajo muchas restricciones de unos monjes, eran 9 de ellos en Francia, para tratar de llevar la vida mística y las enseñanzas de Jesús el Cristo, pero de las enseñanzas de los esenios. Antes que nada, quiero dejarles saber al público que lo mío no es por lectura, sino que pertenezco no solamente a la Orden Rosacruz, a la Sociedad Teosófica, tanto de la de Estados Unidos como la de la India, también al rito escocés, donde tengo el grado 32, y a la Orden Templaria, dentro del grupo interno de los masones, también a la Orden de los Caballeros de la Rosa Cruz de Santiago Aranegui aquí, que tuvo su inicio cuando yo estuve en Francia, donde fui iniciado dentro de este grupo esotérico en Toulouse, Francia. ¿Y por qué Toulouse, Francia? Porque de ahí proviene las raíces y la sede de la orden templaria, de la que es la que viene al interés de hoy en día, de lo cual han pasado ya varios siglos y esta orden se mantiene aún vigente. Desafortunadamente no es una orden de membresía, no es una orden de que tengas carne. Dentro de ese vínculo después viene por arribita, voy a dar un preámbulo de esto, el Vaticano establece también su propia orden templaria, que son los caballeros de Malta, que no tienen nada que ver con los caballeros de Malta del país de Malta, de lo cual Napoleón, cuando hizo la invasión allí, adquirió mucho de estos cosas arqueológicas. Pero quiero, antes que nada, para mantener el interés de la audiencia, decir lo siguiente. La parte esotérica y la verdadera orden de los templarios, de la parte mística, eran estos caballeros templarios que empezaron como 9 para tratar de resguardar todas las reliquias de Jesús el Cristo. ¿Entre ellos el Santo Grial? Entre ellos está el Santo Grial, que es también conocido como la copa de la última cena de Jesucristo con los 12 apóstoles. Dentro de esto también está, que ya sabemos, el manto de Turín, que está en Turín, en Italia, de lo cual aún hoy en día los científicos con carbon dating, que es un método de verificación biológica y científica que pueden establecer si tiene autenticidad el manto. Y si lo tiene, ¿no? Según las vibraciones que tenía Jesús el Cristo en su aura, en el tiempo cuando falleció, que le pusieron este manto, ese manto está en Turín. Y eso en sí es otro tema largo y escondido que se mantiene hasta cierto punto secreto. Pero hay otro manto que está en Toledo, España, que es la parte de la cabeza de él también. Y eso es muy resguardado. Dentro de estas herramientas de Jesús el Cristo, estas sí están ocultamente escondidas y no se le dan acceso a ningún museo por miedo a lo que había pasado previamente en la Inquisición con el libro que se usó de Maleus Maleficarum, que fue el que se usó para injustamente condenar a personas falsamente acusadas de estar practicando la magia negra. Igual que también los templarios, y después vamos a hablar quién fue el papa, quién fue el príncipe que se envolvió en esta odisea clandestina para defamar
a los templarios. Está también lo que se llama la lanza, que fue la que fue usada para el corte en el Calvario cuando estaba Jesús el Cristo crucificado. La que buscaba Hitler desesperado. Y la encontró en Francia. Eso fue lo primero que él hizo, fue directamente al Museo de Francia para capturarla. Por eso es que él nunca destruyó todos los museos ni artefactos de Francia, más lo hizo en todos los demás países. Está también la corona, está también los dos tramos de árboles donde fue crucificado y otros accesorios. Existen también ciertas cosas personales que se desconoce que están ahí. Lo lindo del caso es que esta orden se llama la Orden de los Caballeros de la Rosa Cruz, que no eran combatientes, eran franceses, eran místicos. ¿Cómo entra esto en verificación? Que toda persona allá afuera puede ir a Francia, a Toulouse, que era la capital de Francia en la época medieval. Igual que en España, Toledo era la capital antigua en esa época. Y fíjate que hay dos nombres similares entre Toulouse y Toledo. Y de esto hablo en el libro mío, Secret Societies Exposed, y lo detallo porque yo estuve un año haciendo esta exploración para verificar y autenticar si había veracidad en estas órdenes. Los 9 inicialmente provienen porque fueron los primeros fundadores de tratar de llevar al cristianismo, no tanto como una religión, porque Jesús el Cristo nunca quiso hacer una religión, sino sus enseñanzas, que estaban mezcladas con los gnósticos y los célticas en aquella época. Y tenían que llevar una vida muy puritana que hoy en día y en aquel entonces la Iglesia Católica condenaba. ¿Practicaban la castidad? Completamente, y eran vegetarianos, hacían meditación y ayudaban mucho en servicios comunitarios a los menos desafortunados. Algo muy interesante, y tenemos cuando la Iglesia Católica, previo a esto, quien la establece en el convenio de Cinea fue el emperador romano Constantín. Y en una de sus grandes batallas, él tuvo una visión mirando hacia el sol, donde se apareció una cruz que decía, in hoc signo vinces, con este signo has de vencer. Y esa es la cruz templaria que llevaban ellos en su cuerpo. Y muchas veces hemos visto películas que han tratado de representar hasta cierto punto cierta autenticación de cómo era en esa época. Ellos tenían en la capa blanca con la cruz roja, rojo sangre. Exacto. Las personas que están interesadas en este tema, cuando ven la película hecha del libro de Dan Brown, de Da Vinci, que él plagió el 90% de ese libro de los autores periodistas investigativos de Europa, que se llama Lincoln y Beijing. Y ellos escribieron un libro que se llama Holy Blood, Holy Grail. En la película se ve cuando van al templo de Inglaterra, que está ahí hoy en día, que es parte del final de la película, hay una estatua de un caballero templario incrementada dentro del templo de esa época medieval. Lo que no enseña el libro Holy Blood, Holy Grail, ni enseña la película, es el nombre de ese caballero templario que está en Inglaterra. Y eso fue uno de los grandes misterios, de lo cual me tomó a mí 6 meses viajando y siendo recibido por muchas de estas organizaciones donde me encontraron meritosos para entrar y ser iniciado. Y hoy voy a dar primicia de qué se trataba todo eso. Como tú sabes, el libro mío, Secret Societies Exposed, lo tuve que sacar de publicación, nada más que directamente lo pueden conseguir conmigo. Amazon.com lo tiene, ciertos de ellos lo están vendiendo hasta en $700, déjame decirte, pero no se los sí, lo viste, no se los envían. Pero bueno, al caso. Era imposible que cuando fui allí vi el nombre, que ni el libro ni la película lo demostraron, y se llamaba Knight of the Rosacruz, templario de la Orden de Rosa Cruz. No de los Rosacruces, Rosacrucismo, Royce Cruz, no. De la Rosa y Cruz. ¿Y por qué no hicieron eso? Bueno, primeramente que era un caballero templario en esa época medieval, donde en el templo estaba en Inglaterra
proveyendo él de Francia. Tenemos que recordarnos que es inaudito que haya un caballero templario que se le haya concedido ese honor en esa época por lo siguiente. Tenemos que acordarnos que estaba la Gran Guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, donde Inglaterra estaba arrasando y matando a todos estos caballeros templarios del país de Francia. Inglaterra los tenía, Roma los tenía, habían varias sedes y cada uno con un nombre postulante. Pero el caballero de la Rosa Cruz se mantenían, no eran combatientes, aunque tenían sus uniformes. Ellos lo que estaban era ocultamente y clandestinamente operando y de vez en cuando daban cierta clase de conocimiento a las otras órdenes. ¿Qué es lo que pasa? Esa era la época de cuando Juana de Arco estaba ahí, cuando el príncipe, el rey Philippe existía, de lo cual ella también fue traicionada porque tenía sus visiones de profecías que se habían establecido 300 años mucho antes, ¿no? Volviendo otra vez y brincando más hacia el frente, Constantín fue el que estableció en el conclave de Cinea, donde él hizo una promesa que si él ganaba esa batalla, él iba a autenticar y sacar la mitología griega y la romana de todos estos dioses y crear un monoteísmo donde él es el que le da la autenticación al cristianismo. Y es introducido, sacan a todos los dioses paganos y incluyen ahí a la iglesia cristiana o al cristianismo. Después viene el Vaticano, se establece por sí mismo y es todo por intereses, y eso es una odisea de cosas que pasan después porque había muchos intereses financieros explotativos por estos papas y curas. Ellos establecieron un sistema bancario. Lo que primero hicieron es uno de los reyes en aquel entonces de Inglaterra y el de Francia, dejaron que establecieran una sede de castillos que aún están ahí vigentes, que es entre Barcelona y entrando hacia España. Barcelona hace borde con Francia, cerca de Toulouse, y esa área de ahí se llama Cascanode. Cuando usted viaja, y puede viajar a Madrid, de Madrid va a Barcelona y de Barcelona coge un carro y viaja a toda esa sede donde hay cientos de castillos. Hay una comunidad de castillos donde estaba el rey en la parte de Francia, que es una de las cosas más impresionantes, igual que las pirámides de Egipto, la de Gaza. Pero bueno, al punto, estas órdenes particularmente estaban estableciéndose para el peregrinaje que se hacía a Jerusalén, porque supuestamente los grandes tesoros, existía también ahí el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza es cuando Moisés en el Sinaí recibe los 10 mandamientos. Y se hace un cajón con unos querubines, todo en oro, y ahí se ponen los 10 mandamientos. No, entonces eso después fue llevado a Israel, donde se hizo el templo de Salomón. Después ellos fueron invadidos a los 25 años en una sede entre la gente de Babilonia, Siria y todo eso. Ya los sumerianos estaban fuera de la película cuando eso. Era el dinero de los peregrinos, porque si los asaltaban no tenían nada encima. Exacto. No era tanto el de los peregrinos, sino que eran personas importantes dentro de las arquidiócesis, dentro de la infraestructura, que tenían una posición económica muy grande y se estaban identificando con el monoteísmo de la religión cristiana, porque esas enseñanzas que habían no son las mismas enseñanzas que hay hoy en día. Y la gente me van a decir, muchos teólogos y teósofos, Charlie, eso no puede ser. Sí lo es. Si usted quiere verificar eso, lo único que tiene que hacer es ir al Museo de Inglaterra, donde hay escritos establecidos de las leyendas y de todos los sucesos de Jesús el Cristo, en Biblias que están ahí, que fueron hechas en esa época medieval. Y lo que esas Biblias dicen no es lo que se dice hoy en día. De verdad que hay un esoterismo y un misticismo fenomenal, con unas placas al lado de cada verbo, cada frase que se está diciendo, con unas pinturas y unas cosas fenomenales, ¿no? Previo a eso, se estaba adquiriendo cierta magia hasta cierto punto en lo siguiente. Las cruzadas eran 5.
Vamos a hablar de la última, que era la quinta, que era la más importante, que es cuando Roma entra e invade a Egipto. Y ahí es confrontado por Cleopatra. Cleopatra recibe en aquel entonces, ahora no me viene el nombre de Eusebius, creo que era, no estoy seguro, que sale también en las películas que se ha hecho de Cleopatra, y recibe a este individuo completamente al desnudo. Y le dice, te estoy recibiendo que me puedes ver en cuerpo y alma. Y se enamoran y pasan un montón de cosas y eso. Pero dentro de esos, ya los caballeros templarios estaban entrando y saliendo de ahí y estaban recibiendo el conocimiento esotérico de los grandes faraones, de las clases de iniciaciones que se hacían en los vínculos de todas las creencias de ellos en aquel entonces, de lo cual nunca fueron escritas. Y esto le atrajo mucho a estos monjes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan después a aparecer pergaminos, estamos hablando ahora de 1930 y pico al 40 y pico de estos años, donde se encuentra en el Mar Muerto, en el Corán, estos pergaminos que están desafiando las enseñanzas de Jesucristo, que son aquí ciertas dogmáticas en la iglesia comercial de hoy en día, que entran en contrariedad a la que Jesucristo decía. El Vaticano paga más de 150 millones de dólares a Israel para que no traduzcan esas lecturas escritas en Arimatea. Algo impresionante completamente. Pasa un tiempo y después de 10 años, en Egipto aparecen unos pergaminos más profundos todavía que se llaman el Nag Hammadi. Y ahí es donde se forma, como decimos nosotros, el sancocho, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estas personas que estaban en posesión de estos escritos no podían ser sobornadas. Y ahí estaban los evangelios de Tomás, ahí estaban los evangelios de María Magdalena, y ahí estaban los evangelios también de María, la madre de Jesús, el Cristo. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Súper interesante. Y esto lo descubrí estando allí y tuve que aprender cierto francés. Bonjour, je parle français, merci beaucoup, c'est la vie vous plaît. Y traje un intérprete también para que pudiera enseñarme qué es lo que decían estos archivos antiguos que permanecen en Toulouse. En la época de los romanos, que ellos tenían esa sede bajo control en aquella época medieval, cada vez que tú ibas a entrar a un pueblo tenías que pagar un impuesto. Y están los registros de María, la madre de Jesús el Cristo, de María Magdalena y de Arimatea. José de Arimatea. Y José de Arimatea es el que estaba custodiando la copa de la última cena, llamada como el Holy Grail, que se han hecho varias películas muy excitantes allá La afuera. información de que están. Lo que sí, muy poca gente conoce qué pasa. Nosotros entrevistó muchas veces el profesor Morales a un señor español, filólogo, que dedicó su vida a estudiar el primer siglo del cristianismo. Y él nos ha hablado de la cantidad impresionante de evangelios apócrifos que existen, solo que nosotros, el público común y corriente, no tenemos conocimiento. No, algo increíble. Yo siempre digo esto en todos los programas que estoy contigo y también con Rodolfo. Tenemos una Biblia y 10 denominaciones. Los bautistas, pentecostales, los adventistas, los testigos de Jehová. Tenemos la creencia de Mohammed, tenemos el Corán, que habla mucho de Jesús el Cristo, lo menciona más de 134 veces como uno de los grandes profetas, de lo cual la Biblia no hace eso. Tenemos el Torá, el Sefer Yetzirah, por Moisés de los judíos, y la Cábala, que es la parte mística, esotérica, que la Cábala es la parte de la magia ritualística, déjenme decirle, y una de las más fuertes, que ellos pudieron coger esta información también de los grandes faraones que eran unos caballos en la magia, ¿no? Pero bueno, y tenemos la parte también hindú, no solamente del hinduismo, de todos los 300 dioses que tienen, ¿no? Entre los Upanishads, el Bhagavata y todo eso. El Bhagavad Gita de Krishna tiene más de 5 libros diferentes. El que yo recomiendo muchas veces del Bhagavad Gita es el de Paramahansa Yogananda, porque es el único que integra las enseñanzas de Jesús el Cristo. Algo fenomenal. Y es una lectura extraordinaria. Uno de los grandes libros recomendados. Entonces, ¿qué pasa?
Se pierde la fe y nos preguntamos a veces filosóficamente, ¿cómo pueden haber tantos dioses en la tierra? Y como decía Mahatma Gandhi de la India, Dios no es una religión, ¿no? Pero bueno, los caballeros templarios de esta particular orden que pertenezco yo, a la externa y a la interna, y yo no fui allá para ser miembro ni ser iniciado en esta orden. Esto pasó, yo diría, por casualidad. No, bueno, en aquella época, quizás. sí, en aquella época yo creo que el planeta estaba, las vibraciones y la astronomía y la astrología estaban combinadas en el crecimiento espiritual, que hoy no lo está. Si en aquel entonces alguien pudiera hacer una predicción, que yo la tuve, que me la hicieron y yo no creía. Yo dije, eso va a ser ciencia ficción. De aquí a 30 años yo no voy a creer eso. La falta de moralidad, la falta de principios, la falta de la ética, la falta de transparencia en la palabra ha decaído. Y eso es una cosa fenomenal. Entonces estamos viviendo una vida tan superficial, no tanto por el materialismo, porque las cosas materiales están buenas, pero no vivir y trabajar para eso. Entonces, estas órdenes están completamente clandestinas porque tienen al Opus Dei del Vaticano cazándolos. Y entonces, esto es tan interesante y tan profundo de lo que se hace hoy en día, como si fuera una película internacional de espionaje para tratar de capturar todos estos objetos sagrados. No solamente por los gobiernos, no solamente por los museos, sino también por personas multibillonarias que son coleccionistas de todas estas clases de artefactos. Hagamos un parito ahí. Coleccionar significado esotérico, por ejemplo, tener la lanza que traspasó el costado de Cristo. Una muy buena pregunta. Vamos a hacerlo en 2 etapas. Porque después vamos a hacer otro programa, que es el que quiero también encubrir, que es más reciente, de la época de los 40 y los 50, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Y si tú ves inicialmente Adolfo Hitler, en la propaganda de él, todo su simbolismo proviene de los caballeros templarios también. Y él tenía, como salen muchas de las películas que se han creado, cierto nivel de conocimiento que había adquirido con lo que se llama la sociedad Thule, que eran los grandes pensadores, intelectuales, bohemios de la época, ¿no? Pero él tenía un problema en su sociedad muy grande, que lo estaban oprimiendo económicamente, y él decide entrar y crear un sistema de patriotismo y de superioridad, alterando verdaderamente las cosas como verdaderamente son. Pero bueno, la historia esa ya la conocemos. Volviendo a y hablaremos más de eso más en adelante, porque eso es un tema súper interesante. Cuando voy a decir algo por arribita, ¿no? Para mantener a la audiencia captivada en esto. Cuando Estados Unidos, que no creía en nada de eso, ¿no? Se entera de que Hitler había entrado directamente al Museo de la Louvre, donde ellos en el sótano tenían escondido la lanza, ¿no? Y también la lanza no es la lanza entera, es la parte de arriba del cuchillo, ¿no? The Spear of Destiny, la espada del destino. Y la leyenda decía, como había recibido la sangre de Jesús el Cristo, tenía ese magnetismo y una fuerza fenomenal, que era verdad, ¿no? Porque el hombre de verdad que era un Mesías. Yo no creo que era Dios, creo que era el Hijo de Dios, y fue un hombre, como dicen los Rosacruces. Todos somos hijos de Dios, pero él entró y obtuvo lo que se llama el Cristo. El Cristo es ya la conciencia divina del Dios, y de eso han habido muy pocas personas. De ahí en adelante muchos trataron de replicar lo mismo para establecer las religiones, y no hay arqueología ni hay ciencia que pueda darle soporte a esa historia, ¿no? Igual que hoy en día tú vas a buscar libros autoritativos que hablen de los templarios y todo es erróneo completamente. Tú buscas por el internet, algo impresionante. Estaba leyendo los otros días en Wikipedia, estaban hablando de los templarios y todo es una mentira. Y yo digo, ¿cómo pueden estas personas estar
alterando la historia y no te dejan a las personas que saben hacer una corrección de eso, ¿no? ¿Por qué te crees que te llamamos? Manipulación educativa completamente para restringir el nivel evolutivo tuyo en eso. No, nos hemos convertido en una sociedad de consumismo porque es una manipulación psicológica, de lo cual trae conveniencia económica a las grandes personas que están ahí. Hoy en día este grupo se llaman de lo que es conocido como el Spygate, los Illuminatis, The Fifth State, que están bien activos. Los Illuminatis para hacer un programa especial. Completamente. Muchos de la Orden de Malta pertenecen a los Illuminatis. En la época de antes en Estados Unidos, si tú no eras masón de altos grados, no podías ser presidente. Después ya en la época de los 40, si no pertenecías al Ku Klux Klan, no podías ser tampoco presidente. Increíble. Fíjate que el Ku Klux Klan, su objetivo es el matar y asesinar y ser racista sobre las minoridades. Los negros, los judíos, no la tienen cogida con los latinos, gracias a Dios. Pero bueno, siguen activos hoy en día. El gobierno no los tiene clasificados como un grupo terrorista. Y yo he estado en muchas partes de Estados Unidos donde he sido discriminado a un nivel de cosas que, bueno, mi carrera nunca se llegó a desarrollar a un nivel grande porque primero que estoy en Estados Unidos, los que están en la cúpula de la infraestructura burocrática y gubernamental dentro de mis estudios criminológicos, pues soy detective privado por profesión, ex militar, ex policía, sheriff de aquí de Miami-Dade en los 80, trabajé 3 disturbios y me identificaba con mucha gente que tenían las sortijas, como la tengo yo, y nos tratábamos como hermanos y había una fraternidad y se respondía en ayuda uno al otro. En aquel tiempo sí la masonería todavía estaba vigente y había cierta hermandad. Ya eso no existe en nada. Ahora, ¿por qué mira, sí es latino. Hablo en inglés y tengo la literatura y todo. Y me gradué de summa magna cum laude de las universidades aquí. Pero a mí se me ve la cara de latino y el acento latino. Conmigo no hay problema, yo me siento orgulloso de eso. Claro, pero no es que te vean y digan, oh, es latino. No, es que nos tienen divididos. Tú vas aquí a aplicar para un trabajo y te ponen como clasificación minoría, latino, negro, y entonces ahora te van declasificando. Ya con el nombre minoría te está diciendo que eres menor. Yo viajo a cualquier país de Europa o viajo a cualquier país de Centroamérica o Suramérica y me siento humano, no me siento degradado. Es algo increíble, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas filosóficos y personales que siempre incluimos en nuestras conversaciones de esta clase. Es tan difícil entender que en el siglo XXI te discriminen por el color de la piel, por el acento, por lo que sea. El ego de superioridad del anglosajiano que lo ha traído de las raíces de la época de 1930, cuando muchos europeos vinieron aquí, que verdaderamente lo que vino de Europa era el mucre social. No eran los doctores ni los arquitectos, y aquello era una odisea increíble, ¿no? Entonces siempre se mantuvo esa clase de sentimiento de superioridad. Entonces, si eras de rubio, de ojos azules, pues entonces se sentían que eras mejor que cualquier otra persona, ¿no? Eso siempre ha existido en todos los lugares. Charlie, el hombre viene de África. Exacto. Entonces, ¿dónde está la supremacía blanca? Si todos provenimos de África. ¿Tú sabes de dónde proviene el concepto ariano? Esto es increíble. Y Hitler fue el que, volviendo otra vez al tema del maléfico individuo, mucha gente claro, yo no soy admirador de él en nada, no creo en ninguna cultura que esté exterminando a la otra, y soy un activista político que lo mío es paz, armonía en todo, ¿no? Mi vida personal. Pero el tipo bobo no era. No, obviamente. Y todos los años los judíos financian campañas con los directores judíos para defamarlo, diciendo, no, él era judío, no, él era homosexual, no, él era narcotraficante. Mira, si tú eras todas esas cosas, tú no puedes llegar al poderío donde tú llegaste. Así que vamos a empezar en los puntos sobre la silla. ¿Judío, en serio? No, todo eso es mentira. Nunca tuvo. Y el tipo era un genio. El tipo sí. El tipo, Fidel, maléfico, pero genio. Exacto. El tipo lo que diseñó, que mucha gente lo desconoce, y no voy a entrar en eso, para no darle,
como decirle, tirarle... Sí, ayudarlo a su recuerdo bueno. Tirarle gasolina al fuego, ¿no? Pero es algo interesante y es muy difícil encontrar esas cosas allá afuera. Pero bueno, la parte de lo ariano es la parte, si miramos la sede histórica, ¿no?, del nacimiento de los primeros escritos, no eran los pergaminos de los egipcios, sino de los sumerianos, ¿no? La sede del árbol de la vida, ¿no?, de donde proviene esto entre el borde de Babilonia y Sumeria, que es Irak, coincidencialmente, y eso es el grupo ariano verdadero, aunque no lo creas, musulmano. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esto empiezan a hacerse las interpretaciones de los hallazgos arqueológicos de lo que se había escrito cuando aquellos, por grandes franceses que eran historiadores y arqueólogos a un nivel que aún hoy en día no hay ninguno que se pueda comparar. Una cosa fenomenal. Y ahí se empieza a alterar la historia de lo que se estaba ya académicamente preescrito por personas que eran completamente ignorantes y estaban escribiendo de lo que decía Ciclano y Mengano, que nunca habían salido de la casa. Yo todos los libros míos están basados en hechos, porque hago una investigación, lo verifico y después lo autentico. Si no, no hablo de eso. Yo no tengo referencia en ninguno de mis libros de nada. No, no existe. O sea, la referencia es haber viajado y haber investigado en el lugar. Y en todas las páginas le digo a la persona hasta la aerolínea que coger, el lugar a donde ir, en el hotel donde quedarse y la comida, completamente. Para que si alguna persona, porque siempre van a haber personas que van a estar entrando en argumentos de debates buenos, no puedo, a mí me encantan debates intelectuales. Fantástico. Eso es lo que es ser académico, no discusiones, no tratar de decir yo estoy bien o yo estoy mal, pero yo siempre les pregunto, oye, muy interesante, ¿y fuiste a Francia a verificar eso? No. ¿Y fuiste a Inglaterra? Tampoco. ¿Y fuiste a Marruecos? No. ¿Ya has estado aquí? ¿Ya has estado allá? No. Entonces, ¿con qué base tú me estás hablando? Mira, algo que la Orden Rosacruz lleva diciendo desde 1913, la que está en San José, California, de lo cual ya no soy miembro, aunque me tienen como meritoso, igual que muchas órdenes, porque son más de 33 años en estas cosas, donde mucha gente lo han abandonado. A mí siempre me ha interesado la metafísica. No estoy casado con nadie, tú sabes, pero todos tienen un granito de conocimiento que dar, ¿no? Y más hoy en día que te hacen falta esas herramientas para poder subsistir las fuerzas negativas y maléficas de las circunstancias que están pasando, ¿no? Y eso es muy... Y eso va creciendo. Completamente. Hay controversias, pero muchos de estos libros que están en el mercado están hablando y son buenos escritores y lo ponen como cuentos de hadas, como drama, como ficción, y es algo increíble porque antes eso no se hacía, ¿no? Y los caballeros templarios de la Orden Rosacruz son muy interesantes porque sus enseñanzas es la parte de la esencia de las enseñanzas que Jesús le dio a los apóstoles. Y de esto coincidencialmente en la película de Da Vinci Code hablan mucho de esto. Y muchas personas lo descartan. Es una película verdaderamente para estudiar, porque esa película, no las demás, ni la segunda ni la tercera, en serio, eso fue melodrama. Pero tiene una veracidad auténtica en lo que se está hablando y diciendo. Se basaron en fuentes reales. Completamente. Todo lo que pasaba con el Opus Dei, en la película, cayéndole atrás a las personas, disparándose y todo eso es verídico. A un nivel más grosero de lo que fue representado, porque no querían ser demandados por seguro. El Vaticano. Ellos empezaron como monjes y después que vieron que habían ciertas injusticias en el camino, en la parte de Cascanode hacia Israel, que era larga, ¿no? Eso se tardaba como 2 semanas en aquella época. Iban en caravanas o iban en caballos. Y los musulmanes siempre han sido, desafortunadamente en su historia, yaziris, siempre han sido combatientes y siempre han querido destruir las creencias de las otras religiones, hasta hoy en día. Eso es algo increíble. Pero bueno, la Iglesia Católica hizo lo mismo también con la Inquisición, ¿no? Porque lo que ISIS está haciendo hoy, degollando y torturando, la Iglesia Católica lo hizo en aquel entonces. Sí, es una época necesaria. Bueno, tú sabes que yo estuve envuelto en Puerto Rico cuando estaba el huracán María, que había un desastre, no había agua ni comida. Y murieron más de 7,000 personas y estaban dando en las noticias que eran 250. Allí no estaba la Iglesia Católica dando ni un vaso de agua. Todas las iglesias católicas de la isla
que son más de 100, en todos los distritos estaban cerradas. Allí no estaba la Cruz Roja tampoco, déjame decirte. Y el presidente Trump, no que yo sea partidario de ningún presidente, pero él dio $1 billón a la isla. Y los gobernadores, incluyendo muchos de los comisionados de los distritos, cogieron ese dinero para ellos. Y por eso la isla se ha volteado con una opresión socioeconómica tremenda. Por eso estuvieron tanto tiempo sin luz, porque no se hizo nada. Exacto. Entonces, había fondo. Trump dio $1 billón. Eso, wow. Yo estaba en la parte de inteligencia allí y proveyendo la logística hacia el levantamiento de la infraestructura. Y hay un video de esto, ustedes van a la página mía, charlesdelcampo.com, y ahí están los videos que yo he montado en mi página de trabajo viendo la labor. Había un señor ahí, que éramos los únicos que teníamos permiso los domingos, porque estábamos trabajando de 15 a 20 horas al día, ¿no? Protegiendo las torres, dándole seguridad de alto nivel en los anillos concéntricos a ejecutivos de AT&T, de T-Mobile, gente importante que estaban tratando de verdad que ayudar a la isla, ¿no? Y el señor después se me identifica porque yo tenía mi sortija de masón de grado alto conmigo. Y él me dice, tú eres masón, no debieras de ser masón. Y le digo, ¿a qué orden tú perteneces? Me dice, yo pertenezco a la Orden de Malta del Vaticano. Y le digo, pero no te voy a ver en adversidad porque veo que le has estado dando de tu comida al pueblo puertorriqueño, de tu dinero, estás contribuyendo. Me estaban pagando muy bien, un promedio de $4,000 al día. También había riesgo porque estaba el Zika, habían enfermedades, no había comida. El agua de nosotros estaba restringida. Yo vine a tomar alimento a los 7 días de estar allí. Yo no había comido. ¿Tú sabes? Solo agua. Solo agua. Y estaba restringida de 2 pomos de agua al día. Así estaba. Y lo demás estaba contaminado. Después los puertorriqueños empezaron a tomar agua contaminada de los cuerpos arriba de las montañas que habían muerto, habían caído en los ríos, y la descomposición esa, y de eso creó una fuente de enfermedades fenomenales. Pero bueno, él y yo nos dieron permiso. Y le digo, mira, tienes que ir a una iglesia católica, yo voy a ir contigo para que empiecen a soltar dinero. Me dice, vamos. Y fuimos a una iglesia en el viejo San Juan, católica. Él habló con el cura y empezaron a dar comida gracias a este señor de la Orden de Malta. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate el poderío de ser miembro de esa orden dentro del Vaticano, ¿no? De lo cual yo no tengo interés ni pertenezco a esa. La Orden de Malta que yo pertenezco, que yo te mandé a ti los credenciales de todas estas órdenes, quiero dejarles saber eso a la audiencia. Ya van a estar en la página. A lo mejor los pongo o no, pero tú los tienes contigo. Sí, para cualquier persona que dude, están verificables. Y le dijo a él qué es lo que tenía que hacer inmediatamente, y el cura respondió a la velocidad de Spiri González de México. Y le dijo, usted va a recibir ahora una cierta cantidad de miles de dólares ahora, que yo voy a dar permiso a que entren a la cuenta bancaria de ustedes. Y se hizo. Entonces éramos los únicos donde los domingos podíamos salir del grupo de trabajo, y porque estábamos trabajando 7 días a la semana, y nadie nos podía decir nada porque eso sería una violación constitucional sobre la enmienda de la religión de la práctica de uno, ¿no? Es un señor americano, muy buena gente, y quiero decir que todos los americanos que fueron allá se quedaron encantados con la isla y sintieron por la explotación económica que estaba pasando. Yo fui a hablar a Guapa TV con evidencias y documentos de los abusos que estaban pasando, de dónde se estaban robando el dinero, de dónde los vagones y los contenedores que estaban viniendo de países internacionales, de lo cual no se les estaba dando al pueblo. Querían que se estableciera una revolución interna, lo estaban planeando los americanos. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a atraer de todo Estados Unidos a los grupos policíacos estrictamente de los SWAT, de las fuerzas especiales, y todo el mundo allí con ametralladora. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es una ayuda comunitaria sobre un suceso que ha ocurrido aquí, catástrofe. Devastador. Y cuando vieron que el puertorriqueño no entró en esa, no les quedó más remedio. Pero bueno, Guapa TV se negó a darme audiencia. Seguro. ¿Y a quién se le ocurre hacer eso? Entonces ves los seres de la oscuridad en posiciones que pueden dictar cambios bajo una radio, bajo una televisión,
dándole auspicio a un bienestar y aún así no lo hace. ¿Qué persona puede ser tan maléfica, tan diabólica, que no quiera darle un pedazo de pan a una persona que se esté muriendo? Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, esta orden templaria, que yo pertenezco, a la europea, que es la principal que me mantengo activo, muchos años nos llevan diciendo prepárense. Y el ver hoy que estoy viviendo una pesadilla, una realidad que es una película de ciencia ficción, de la degradación que está pasando en esta nación y siendo exportada a otros países, viendo lo que está pasando en Venezuela, viendo lo que está pasando en la China, viendo lo que está pasando en Siria, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en la parte... Exacto. Entonces, ¿por qué mencionar esto de la política? Y la gente debe estar diciendo, pero Charlie, te estás saliendo del tema. Porque ese es el trabajo, no es estar montado arriba de un caballo, sino de un carro. No es en tener una espada, es el tener la liturgia y estar creando conciencia para que otros entren en esa humanidad y en ese amor y en esa armonía que hay que empezar a engendrar en toda sociedad. Una tarea importante. La iniciación es algo completamente sorprendente. Cuando entras a ese grupo, eres entrevistado sin darte cuenta que estás siendo entrevistado, ¿no? Algo fenomenal, ¿no? Y muy profundo e interesante. Mi iniciación fue en un castillo en Francia. Primero el meeting, la cita fue dada en la Basílica Antigua de Toulouse, que fue hecha en la época 1320. Algo increíble. Aquello es una preciosidad. Déjame decirle que a mí Francia no me atrae para nada. El francés es bien racista y por eso tienen el problema que tienen ahora montado. Pero el francés verdadero, que es el místico, el humanitario y el espiritual, es el que proviene de Toulouse. Cuando todas las personas quieren ir, no voy a ir a Mónaco, no voy a ir a esta parte de acá. No, Toulouse es la parte de ir. Y es bueno entrarle por esa parte geográfica entre Barcelona. Pero bueno, ¿por qué mencionar la política? Porque aplica a estas cosas de lo cual hoy en día estamos viviendo. Por ejemplo, nos damos cuenta que uno de los museos, si acaso el museo más importante y más antiguo del mundo, y el único que tenía la prueba no solamente arqueológica, sino los escritos, era el Museo Nacional de Irak. Y las coordenanzas que los judíos le estaban dando a los americanos, que supuestamente eran y tenían que ser de puntos estratégicos donde habían armamento, no lo hicieron ahí, sino lo hicieron a la sociedad, y los americanos no estaban vigentes de eso, y al museo principal de Irak. Hay un libro que se sacó de eso y se quitó rápidamente del mercado porque estaba con fotografía. El libro vale como $200, es inmenso, con unas fotos impresionantes. Lo destruyeron todo. Quedó solamente un porcentaje. Y de lo que quedó está destruido. Estamos hablando de la época de los sumerianos. Estamos hablando que hoy en día se ha creado una fábula de esto, hablando de los Anunnakis. Ajá, ¿no? Sí. Porque este hombre, que coincidencialmente también su hija radica aquí en West Palm Beach, traté de hablar con ella y no me dio audiencia. Después que averiguó quién yo era, porque yo iba directamente, el padre ya falleció y era de Palestina, era arqueólogo, y le dio una interpretación nueva al simbolismo que había ahí, diciendo, no, eso proviene de los extraterrestres. Eso no es verdad. Si Dios hubiese querido que nosotros estuviéramos controlados por los extraterrestres o civilizaciones de otras galaxias o de Andrómeda, el contacto estuviera ahí hace rato. Sí existen los platillos voladores y las anomalidades de avistamientos, y yo soy creyente de eso, Seguro. pero no de esa influencia, o como cree la cibernética de Harvard, que dicen, no, nosotros tenemos alienígenas dentro de nuestros cuerpos, tenemos que sacarlos, y es todo oculto, y hay personas que se comen ese cable, ¿no? Porque ya quieren creer en algo, porque están buscando y han buscado, y son personas que tienen una identidad de una sed espiritual, y empiezan a experimentar a muchos lugares y no encuentran. Yo era uno de ellos cuando joven, y lo estaba haciendo porque
quería encontrar, me sentía un hombre espiritual, pero nunca entré en las cosas paganas de la santería, ni el palo mayombe, ni la brujería, ni nada de eso, porque eso es pagano y Dios no está en lo pagano, déjame decirte. Pero bueno, al saber que esto pasó, me pongo en contacto con el museo porque tengo amigos míos que estaban en esa área de Blackwater. Yo en el 2004 fui contratado por Blackwater, que eran los mercenarios que el Pentágono contrató verdaderamente como grupo paramilitar a asesinar a personas allá de los grupos nacionalistas que se les estaban llamando terroristas. Si te están invadiendo tu país y lo estás defendiendo, ¿cómo vas a clasificar a esa persona como un terrorista? Es un nacionalista, ¿no? Pero bueno, yo no fui ni quise ir porque parte de las órdenes de los objetivos que me estaban dando era matar a civiles. Y digo, yo no entro en eso. O sea, yo creo en un más allá. Y se quedaron sorprendidos, me estaban pagando $250,000 cada 6 meses. Después cogí, me fui a otro lugar, estuve en Colombia un rato dedicándome al antisecuestro. Y eso también allá era tremendo negocio. Se ha caído, exacto. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de estos grupos se mantiene una unión fraternal de ciertas personas que están en la cúpula, que se distinguen en sus profesiones. Hay otros que están por el misticismo, otros por la fraternidad, otros administrativos y otros por razones que son los que protegen los intereses de estos artefactos que no quieren que nadie sepa de ellos. Yo he podido, gracias a Dios, ver solamente uno. Y esa fue la prueba que se me dio para convencerme a mí de que esa era una orden. Igual que cuando usted entra a la masonería americana, le enseñan unas cartas constitucionales que le dicen que viene de Washington, de la logia suprema, de lo cual dicta que esa logia puede operar como tal y no una clandestina o una que habló Pepito en Hialeah porque no calificaba, porque tenía antecedentes criminales.